Eh, Espero no haber hecho macana, ahí estamos. Muy bien, creo que estamos todos contentos de encontrarnos. ¿Ustedes me escuchan? Bien. Me parece que todos, no sé, hemos disfrutado de poder encontrarnos, de poder escucharnos cantar, de vernos de nuevo. Estuve pensando, justo me tocó compartir la palabra, después de un buen tiempo, porque ha nacido nuestra beba y eso nos alteró bastante la dinámica familiar. Las últimas cosas que estaba anotando hoy lo hacía con la beba en los brazos, así que si digo alguna incoherencia es culpa de ella. Eh, Después se va a enterar, ya le echará culpa. Qué lindo poder encontrarnos y también sabemos que la iglesia está pasando un momento especial y también yo pensaba que meditar, que compartir de la palabra, qué necesitábamos, qué venimos a buscar nosotros cuando venimos a la palabra. Y me pareció pertinente compartir y meditar algo que también ha sido en el último tiempo de bendición para mí. Si ustedes tienen su Biblia, podemos abrirla en el libro de los Salmos. Yo quisiera que vayamos saltando en 2 o 3 lugares de los Salmos, porque los Salmos expresan, algunos individualmente y a veces en conjunto el libro, tantas cosas que hay en nuestro corazón y que son la experiencia del creyente también. Y hay 2 o 3 que quisiera que toquemos, no van a estar muy lejos unos de otros, así que con tener la Biblia abierta en Salmos, lo vamos a poder encontrar rápido. Hoy estábamos cantando en una de las canciones que pidieron, Dios reunido con su pueblo. Eso es algo asombroso. Dios reunido con su pueblo. Es algo que uno no hemos acostumbrado. Estamos en la presencia de Dios. Pero cuando uno lo sopesa, lo contempla, Dios reunido con su pueblo. Estuve leyendo estos días sobre algo que se llama la nebulosa del Cangrejo. Los que estudian astronomía, bueno, saben de eso, pero por lo que entendí, una nebulosa es una gran estrella, un cuerpo celeste que explotó. Y se imaginan una cosa que está a varios miles de años luz. Eso significa que la luz, a la velocidad a la que va, demora años y años y años en llegar. O sea que está muy lejos, se escapa un poco de nuestra capacidad de comprender y se ve a simple vista como un espectáculo de colores y de forma increíble, como otras tantas. Esta justo era la que leí, pero esta la que tenía particular es que hay algunos registros de que en el año 1054, 5 de abril, 5 de junio del año 1054, más o menos hace 1000 años, la observaron a simple vista. Algunos astrónomos de Arabia y de China, de la zona por allá, se veían. Y han pasado 1000 años y se sigue viendo la nebulosa, o sea, la explosión, por supuesto, se va expandiendo. Se va expandiendo a una velocidad inconcebible también, porque eso es tan grande, explota que cuando se mueve es gigante. Pero en la era actual de la tecnología astronómica, lo que se ha observado, y hay registros que, por ejemplo, si uno saca una foto sin uno de los telescopios, pero como se puede ver, hace 15 años y ahora se ve igual, pero en realidad se ha expandido millones y millones de kilómetros, pero el asunto es que está muy lejos, hay muchísima energía, hay un despliegue impresionante de lo que se ve ahí, y es una mota de polvo eso en el universo. Imagínense lo que es la Tierra, nosotros al lado de eso, y cada uno de nosotros al lado de eso. Y el Dios que creó todas las cosas, el que puso en marcha el universo entero, las 2000 millones o 2 billones, no sé cuánto de galaxias que hay, incluida esta pequeñita cosita que es la nebulosa del Cangrejo, que a la vez es gigantesca para nosotros. Dios sostiene todo, Dios lo puso en marcha, Dios decidió cómo iba a ser, y nosotros venimos y decimos, estamos reunidos con ese Dios. En la reunión de oración que hace 2 años que no podemos hacer presencial, y es verdad, las dos cosas son verdad. Pero es asombroso, es casi un imposible hecho posible que Dios se encuentre con nosotros. Y una de las cosas que quería meditar básicamente en 2 cosas en esta noche. Una de ellas es la oración.
Es el encuentro del creyente con Dios o de la iglesia con Dios. Hubo una misionera, quizás la conocen, se llamaba María Slessor, fue misionera británica en Nigeria. Murió a principios del siglo XX, nació en el siglo XIX, creo que murió en 1915. En Gran Bretaña y en Inglaterra se la conoció después como la Reina Blanca de Okoyon, era Okoyon una de las regiones de Nigeria, y bueno, eran toda población negra y ella era una blanca metida allí. Y fue una mujer muy valiente, muy solitaria en algunas cosas y que estuvo expuesta a muchísimos peligros, pero el Señor la usó para muchas cosas, para muchas personas llevarle el Evangelio, para transformar muchas veces la sociedad y las costumbres. Vieron que en muchas tribus había cosas bárbaras, espantosas que se hacían, y cuando llegaba alguien con el Evangelio, realmente quería transformar muchas cosas. Eso llegó a ser incluso parte del Tribunal de Justicia de alguna de las tribus. Pero ella fue como misionera, y ella decía sobre la oración es el poder más grande que Dios ha puesto en nuestras manos. La oración es más poderosa que la acción, y es la única forma en la que puede avanzar el reino de Dios. Es solo a través de las oraciones de muchos en mi favor, que puedo explicar el haber sobrevivido a tantos peligros y calamidades y haber visto tantas almas llegar a los pies del Salvador. Me anoté aquí la frase de otro hermano, que se llama Neil Pirolo, y él tiene varias frases. Una de ellas es: aunque la eficacia de la oración es un misterio divino, la práctica de la oración es tan clara como cualquier historia bíblica. Nosotros podemos hablar mucho, cuestionar cosas de la oración, nos cuesta ver cómo y por qué a veces Dios responde de una manera, a veces de otra, y podemos pensar y podemos tener dudas, pero si queremos obedecer es bastante sencillo. Lo hacía el Señor oraba, los discípulos oraban, los que vemos en la historia bíblica que sufrían, oraban, los que estaban contentos con alabanza, oraban. Entonces nosotros lo podemos obedecer muy sencillamente. Si el Señor, si los apóstoles, si la iglesia al principio necesitaba tanto la oración, ¿qué vamos a necesitar nosotros? ¿Y qué puede ser lo difícil en entender? Que debemos orar, buscar al Señor, ser constantes en la oración, confiar en el Señor aunque haya cosas que no entendamos. Samuel Chadwick dijo: el único interés del diablo es impedir que los cristianos oren. No tiene temor alguno de los estudios sin oración, de la obra por el Señor pero sin oración, de la religión sin oración. Se ríe de nuestro esfuerzo, se burla de nuestra sabiduría, pero el diablo tiembla cuando oramos. La oración no es rogarle a Dios que haga lo que Dios no desea hacer. Hay veces que podemos pensar esto, hay veces que hasta los que no son creyentes piensan que la oración es como un amuleto para convencer a Dios de algo. No es vencer la renuencia de Dios para actuar. Más bien la oración es hacer cumplir la victoria de Cristo sobre el Satanás. Es la comunicación efectiva y ferviente con el Creador del universo, de acuerdo a su voluntad, lo que controla el equilibrio del poder en los asuntos mundiales. La oración sobrepasa las dimensiones del tiempo y el espacio. A veces puede que no lo tengamos tan presente. Pero cuando el creyente ora con fe y Dios toma esto en serio, la oración sobrepasa las dimensiones del tiempo y el espacio y nos introduce al mismo trono de Dios, adorando, pidiendo e intercediendo en esa esfera espiritual de la eternidad presente. En nuestra experiencia, y como también la Biblia lo muestra, la oración a veces es un aleluya. Es como el Salmo 50, ¿se acuerdan? Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle con las cuerdas, alabadle con los platillos, alabadle con los címbalos, alabadle con la danza. A veces la oración le dice a Dios los detalles de nuestras preocupaciones y nuestras necesidades. Como en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Él. A veces la oración es lucha con gemidos indecibles de intercesión. A veces cuando el corazón sangra, cuando uno gime, cuando está en dolor, cuando uno no entiende la oración, se descalabra un poco en su forma, en su regularidad, en sus palabras, pero quizás más genuina que nunca, cuando expresa lo que el corazón expresa. La oración de una iglesia que envía misioneros es la que libera poder a través de sus mensajeros en China, África, Europa, América Latina, Norteamérica, y podríamos agregar un par de lugares más. La oración es la arena de la lucha espiritual. Los que entran allí
están en contacto con un mundo necesitado. Los que entran allí a las arenas de la oración de manera regular conocen las heridas, pero también las victorias de la batalla. La oración se encuentra donde está la acción, apoyando y sustentando a los que están en los campos del mundo. Y quisiera que miremos, empezando en el Salmo 32, algo que dice la Biblia sobre la oración. Y que pensemos en nosotros viniendo a orar. Viniendo a orar aquí a la reunión, que hemos tenido que decir amén a un par de oraciones, pero que hemos de continuar orando. Y quiero mencionar 3 cosas de la oración. La primera es que la oración nos lleva a la confesión. Esto es quizá lo primero que tiene que ver con una oración sincera, porque uno entra a la presencia de Dios. No es que sea necesario cerrar los ojos, pero casi siempre lo hacemos por costumbre. Cerramos nuestros ojos y es como si estuviéramos delante de Dios. Cada uno de nosotros imaginará el trono de alguna manera distinta. Dios no nos ha dado una imagen y Dios no quiere que sea una imagen. No hay, pero no importa, nosotros sabemos que estamos delante de Dios. Y lo primero que viene el Espíritu Santo a mostrarnos al corazón es si hay un pecado. O quizá en el proceso de estar orando nos damos cuenta que hay algo que lo hemos dejado ahí medio en el aire. Que dice el Salmo 32:2, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Fíjense que no dice, bienaventurado el hombre que ya no se siente mal por algún pecado que hizo. Bienaventurado el hombre que hizo muchas cosas buenas y no le da importancia a un par de cositas malas que hizo. Dice, bienaventurado el hombre a quien Dios no tiene que venir a reprenderle en su conciencia que está en pecado. Dichoso el hombre que se presenta ante Dios y puede estar con libertad. La presencia de Dios es la presencia más gloriosa y la más terrible que puede haber. Por nuestra condición natural, el último lugar donde quisiéramos estar es delante de Dios. Pero cuando hemos sido limpiados por la sangre de Cristo, no hay otro lugar que nos haga sentir más como en casa, que estar en la presencia de Dios. El verso 3 dice, mientras callé, dice David, mientras no confesé mi pecado, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Pero luego cambia, dice el verso 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad del pecado. Hermanos, si nosotros queremos venir a la presencia de Dios a una oración que Dios responda y que funcione, nosotros primero tenemos que atravesar el camino de la confesión. Si hay en nosotros un rencor, si hay en nosotros una relación que nosotros estamos siendo abusivos, si hay en nosotros una desatención a aquellas personas que Dios puso a nuestro lado, a los más cercanos, casi siempre en la familia, donde es más fácil que uno caiga en ofender, en maltratar, a alguien que piensa diferente, a alguna persona que me ha herido, en los momentos difíciles como a veces nos toca pasar, las personas que hacen cosas que nos duelen, y a veces se alimentan en nuestro corazón pensamientos malos. Si tenemos una deuda que pagar, una deuda de honor, una deuda de pedir perdón, una deuda de algo que el Señor nos viene a traer a la mente, esto va a ser una traba para nuestra oración y va a estar permanentemente limitando nuestro crecimiento y la bendición de Dios. Fíjense que lo que le pasó a David fue que la propia mano de Dios agravó su situación. Fue Dios el que lo hizo sentir mal porque Dios quería limpiar. Como cuando uno se hiere y se empieza a cerrar la herida y eso se infecta y uno tiene que volver a cortar para sacar la suciedad, la astilla que quedó ahí. O como cuando uno, cualquier cosa se tiene que, como nos está pasando a nosotros ahora, poner agua con sal en la nariz de la pequeña porque si no respira muy mal y hace un escándalo como si la estuviéramos matando, pero después de un ratito que entró el agua con sal, respira de nuevo. Y no es que le queremos hacer un daño. Y lo mismo sucede a veces cuando un médico tiene que intervenir y herir, o cuando a alguien le ponen una vacuna. Acá pasaba con Dios, era Dios el que hería, porque tenía que haber confesión y limpieza para que el corazón estuviera plenamente limpio. Y eso es lo que la oración de alguna manera nos obliga. Porque al venir ante Dios, ¿qué vamos a estar? Con hipocresía delante de Dios, vamos a guardar un par de pecaditos ahí, ofendimos al hermano, pero no importa.
Cuando nos presentamos delante de Dios y nosotros queremos batallar con Dios en oración, que Dios responda a nuestra oración, que Dios bendiga, que Dios nos llene de su poder, de su fuerza, que nos ilumine, que bendiga a nuestra familia y nuestra congregación. Nosotros tenemos que tener las cuentas cortas con Dios. Y entonces la oración nos lleva a la confesión. Y uno experimenta un proceso a veces doloroso, a veces humillante, pero tremendamente beneficioso, de confesar y abrir el corazón ante Dios y de saldar las deudas que uno tiene que saldar. Y el Señor llena el corazón de bendición. La segunda cosa que la oración hace, que la oración nos permite, además de la confesión, es la confianza. Miren el Salmo 55. Esta es una de las cosas a las que nosotros más queremos echar mano de la oración. Es poner nuestras cargas sobre Dios y estar confiados de que Él las tiene. El Salmo 55:22 dice, 55:22, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Hay muchos textos que hablan de cómo uno pone sus cargas en el Señor. Echa sobre Jehová tu carga. Evidentemente no es físico, es lo que uno le carga al corazón. El de Filipenses que dijimos hoy, por nada estéis preocupados, afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Proverbios 3:5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. El Salmo 147 dice, este lo dice al revés, lo dice, se complace Jehová en los que le temen, y en los que esperan en su misericordia. Eso es que al Señor le agrada, que haya algunas personas, los creyentes, que no solo son temerosos de Dios, sino que esperan en su misericordia. Por eso estaba pensando que no es lo mismo orar que echarle la carga al Señor. Vieron que a veces nos es difícil, vamos, oramos, pedimos, pero nos es difícil echar la carga en el Señor. Sabemos que tenemos que confiar en el Señor, pero realmente fiarnos del Señor nos es difícil. ¿Para cuántas cosas la Biblia nos da garantía de que nos podemos fiar del Señor? Fiar de que el Señor va a cuidar nuestro corazón, fiar de que el Señor va a proveer, porque dice, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Fiar que el Señor nos va a dar sabiduría cuando la necesitamos. Hoy encontré un texto que a veces nos viene muy bien echar mano de él. Fiar de que el Señor nos vindique. Cuando nosotros hemos sido heridos, cuando nosotros hemos sido maltratados, criticados, el Salmo 17 dice, oye, oh Jehová, una causa justa. Está atento a mi clamor, escucha mi oración hecha de labios sin engaño, de tu presencia proceda mi vindicación. ¿Cuántas veces uno tiene que esperar en el Señor para que Él me vindique? ¿Cuántas veces uno se encuentra con que la Biblia nos prohíbe que usemos del derecho a la venganza o a guardar rencor? Pero para eso también tenemos que esperar en el Señor. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Leí una frase de C.S. Lewis que dice, la cuestión es confiar solo en el Señor. Porque eso también nos cuesta, ¿no? Que nosotros vengamos al Señor y que toda nuestra confianza, nuestra genuina y verdadera dependencia y descanso estén en Él. Normalmente nos sale más naturalmente confiar en el Señor y tener también algún otro recurso. Llegará el tiempo, dice Lewis, en que considerarás toda esta miseria que te toca atravesar como un pequeño precio a pagar por haber sido llevado a la dependencia de Dios. Llegará el momento en que uno dependerá tanto del Señor y podrá experimentar ese descanso, es lo que Él dice, que todo el sufrimiento que uno tuvo que atravesar para llegar a ese punto habrá parecido un pequeño precio a pagar. Porque hay veces que Dios nos tiene que hacer pasar por el fuego de la prueba para que nuestra fe se convierta en eso, en fiarnos del Señor de todo nuestro corazón y solo en el Señor. Ahora, mientras tanto, mientras llega eso, termina diciéndole que el problema es que descansar en Dios tiene que empezarse todo de nuevo cada día, como si nada hubiera sido hecho todavía. Vieron que a veces confiamos en el Señor, derramamos nuestras lágrimas y nuestro corazón ante Él y nos levantamos fortalecidos. Y al día siguiente parece que tuviéramos que hacerlo de nuevo. El Señor nos va haciendo crecer, pero es bueno saber que a otros hermanos a veces les pasa eso que a nosotros nos pasa. Que están las promesas, pero que a veces nos cuesta realmente llevarlas a la realidad. Pero la oración nos lleva también a esto, a que podamos
definitivamente confiar en el Señor. Y es el recurso que el Señor nos da. Dios lo ha establecido así como un medio por el cual darnos su gracia. Que oremos y por medio de la oración confiemos. La tercera cosa es que dice la palabra de la oración ahí en el Salmo 25 está. Salmo 25, 14. La oración nos provee un recurso para la confesión, un recurso para confiar en Dios, y nos provee la forma de la comunión. Salmo 25, 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Este texto nos dice que no solo la iglesia puede reunirse y tener comunión con el Dios del universo. Él quiso explotar la nebulosa del Cangrejo, el que hace maravillas en lo microscópico también, sino que cada uno de ustedes y yo podemos tener intimidad con Dios. Esto es increíble. Comunión íntima con Dios, no es solo orar. Nosotros podemos tener comunión con Dios en todo momento, ¿no? Y podemos caminar por la calle justificados. Nosotros, aun cuando pecamos, no perdemos nuestra salvación. Nuestro lazo de unidad con Dios, por virtud del sacrificio de Cristo, no se pierde. Pero si nosotros caminamos en santidad, en confesión, y buscamos la intimidad con Dios, Dios nos da eso, intimidad. Intimidad con Dios. Que nosotros no solamente le hablemos a Dios, le pongamos nuestras cargas, que nosotros hayamos podido estar en un lugar donde Dios quiso manifestarse y tener comunión íntima con Dios. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Eso no es algo que a Dios se lo podemos arrebatar, no se lo podemos sacar, no lo podemos inventar, lo podemos anular. Podemos pretender que lo tenemos, pero Dios se lo da a quien quiere. Hemos disfrutado de momentos de comunión íntima en nuestra familia, en el matrimonio, una conversación con un amigo que nos llena el alma, sentirnos comprendidos. Pero Dios da su comunión íntima. Dios hace al corazón sentir lleno. Que el creyente pueda darse cuenta que ha estado con Dios. Y hay cosas intelectuales, pero también experimentales. Uno puede estar con Dios. ¿Y Dios a quién se lo da esto? Uno puede experimentar un momento emocional con cualquier cosa, un momento de euforia con un partido de fútbol, incluso hasta puede haber manipulación psicológica en los cultos de la religión, si la música está buena, pero la comunión con Dios es algo que Dios da, y Dios la quiere dar, y la da a los que le temen. Y a ellos, dice el texto, una cosa más, y nos abre la puerta para unas pequeñas cosas más que quiero mencionar. El texto dice que aquellos a los que Dios le da comunión íntima, familiaridad, cercanía, Dios les da algo más también, que dice el verso, hacerles conocer su pacto. Dios les transmite el conocimiento de su voluntad y de su revelación. Vieron que en la Biblia algunas palabras como pacto, ley, palabra, mandamiento, se usan a veces en sentidos diversos. La ley, por ejemplo, muchas veces se utiliza para referir a lo que Dios dio a Moisés en el Sinaí. A veces la ley se refiere a todos los libros del Pentateuco. A veces cuando habla de la ley de Dios como algo general, se refiere a toda la revelación de lo que Dios ha dado. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, todo lo que Dios ha dicho. Y acá dice que Dios va a hacer conocer su pacto, su mensaje, su revelación, aquel que está en comunión íntima con Él. ¿Cómo experimenta el alma esa satisfacción, esa nutrición, esa alegría cuando Dios te habla, cuando Dios me habla? Permítame que leamos en el Salmo 119 tres cosas últimas que quiero mencionar sobre el efecto que tiene la palabra de Dios en nosotros. Porque no es solo la oración uno de los medios que Dios ha dado para comunicarnos su gracia y su bendición, es también la palabra de Dios. Este bendito libro que acá tenemos, lo que Dios ha utilizado y sigue utilizando para producir un efecto glorioso en nosotros. Pero debe encontrar una buena tierra. Y aquel que tiene comunión íntima con el Señor, Dios le infunde las bendiciones de su palabra. Lo primero que la Biblia nos da está en el verso 49 y 50 del Salmo 119. Y es que la palabra de Dios tiene un efecto vivificante en la vida del creyente. Este fue el texto por el cual yo
cambié un poco el tema que quería hablar hoy. Porque pensé que lo necesitaba y que también podía ser de bendición para otros. Nosotros necesitamos que la palabra de Dios llene nuestros vacíos, que conteste nuestras preguntas, que seque nuestras lágrimas, que dibuje una sonrisa en nuestro corazón, que alivie nuestras preocupaciones, que sane nuestras heridas. La palabra tiene un efecto vivificante en el corazón. Acuérdate, dice el verso 49, de la palabra dada a tu siervo en la cual me has hecho esperar. Ese es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Dios hace esto con nosotros. Dios nos da una palabra y luego permite una situación en la cual nosotros tenemos que echar mano a esa palabra. Que nosotros tengamos que esperar en Dios significa que tiene que pasar el tiempo y que nosotros nos tenemos que quedar sin recursos y que nosotros tenemos que esperar en que Dios venga en nuestro auxilio. Dios sabe que esa situación triste no va a durar para siempre. En el reino milenial y en el reino eterno del Señor no va a haber dificultades. Pero mientras estemos en este mundo, Dios permite y utiliza las dificultades para que a veces nosotros tengamos la necesidad imperiosa de esperar en Dios y en su palabra. Y entonces el salmista le recuerda a Dios algo que él sabe que Dios no se ha olvidado. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Recuerda, Señor, las promesas que me diste. Recuerda que en la dificultad me diste esto para que yo espere. Recuerda, Señor, que los pasos que yo he dado han sido pasos de obediencia porque yo me fiaba de tu palabra. Recuerda, Señor, que esto que yo hice lo hice porque tu palabra decía que había que hacer. El temor del hombre pondrá lazo, pero el que confía en Jehová será bienaventurado. Proverbios 29. Recuerda, Señor, que aunque yo tenía miedo del ser humano, yo hice lo que entendí que era tu palabra. Ahora, Señor, que me has hecho esperar en tu palabra, vivifícame con tu dicho. Tu palabra, dice el verso 50, ha sido un consuelo en mi aflicción. El Señor no me impidió pasar la aflicción, pero me proveyó abundante palabra para que me consuele en la aflicción. Y su dicho me vivificó. ¿Cuántas veces, hermanos, la palabra ha sido la vida para nosotros? ¿Cuántas veces ha sido en el momento de más dificultad, cuando más brillaba el oro con el que están escritas las letras de la Biblia? ¿Cuántas veces fue en el momento de más sequía que los textos saciaban más nuestra sed? Y la palabra de Dios sigue siendo viva, sigue siendo eficaz, y el Espíritu Santo sigue empuñándola como una espada, pero también como un agua y un alimento y un aceite que suaviza nuestro corazón. Hermanos, que echemos mano de la oración y de la palabra, porque tiene ese efecto vivificante en el corazón. El segundo efecto que tiene la palabra es un efecto equilibrante. Lean conmigo el verso 14. La palabra de Dios tiene el poder de volver a ponernos en foco. Dice, me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Les leo más textos de este mismo salmo. Se los leo así enseguidilla, después se los doy si quieren. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Mi alma ha guardado tus testimonios y los ha amado en gran manera. Tu ley es mi delicia. Yo encontré que la Biblia habla mucho sobre el dinero y sobre el amor al dinero. Y cómo, tanto en la antigüedad como ahora, cuando una persona encontraba millares de oro o plata, cuando encontraba despojos, hoy si encuentra uno una campera tirada, uno rara vez la va a levantar, pero en otro momento los despojos tenían muchas cosas de ropa o tal vez de piedras preciosas o animales, como cuando un ejército tenía que huir y dejaba todo un gran botín. La Biblia habla de una realidad que es el engaño de las riquezas, el amor de lo material. Quizá hay personas que no es que ansíen tener una cuenta bancaria grande, pero siempre la comodidad de lo material, la seguridad de lo que uno puede tener, ya sea de lo que el sistema nos provee, de las cosas que uno se pudo granjear, conseguir, son una tentación. Y el salmista había encontrado esto, que si ponían millares de oro o plata, ¿cómo lo traduciríamos hoy? Digamos, $350,000. He disfrutado más de tu palabra que $1.500.000 que me ofrecieron. He disfrutado más de tu palabra que cuando tuve una seguridad de lo material o de la comodidad
o de otras cosas que nos pueden tentar, no sé, una buena obra social, el respaldo que uno puede obtener en otras cosas. Lo que hace la Biblia es que nos enfoca, porque cuando la Biblia atraviesa nuestra mente y nuestro corazón, empieza a acomodar nuestras prioridades, tiene un efecto ordenador de prioridades. Colosenses 3 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y después dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, llénense de lo que la palabra de Dios dice. Y cuando eso sucede, lo que hace la palabra de Dios en nosotros es nos cambia la manera de mirar, nos equilibra, nos enfoca de otra manera, y cosas que eran importantes dejan de serlo, y cobran valor otras cosas. Y entonces uno puede decir algo que para algunos es una locura, y que a veces en la iglesia es también algo no tan real, que la palabra de Dios es mi delicia, que la palabra de Dios es el deleite. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Cuando uno dice, como el 111 que leí recién, que uno ha cifrado su heredad en la palabra de Dios, uno decidió que la palabra de Dios es mi herencia. Lo que Dios me ha dado es la riqueza más grande que tengo. Uno empieza a entender por qué el Señor dijo, háganse tesoros en los cielos, que ahí sea el tesoro. Y la palabra de Dios tiene un efecto reenfocante, priorizante, equilibrante en la vida del creyente. Y cuanto más uno tiene de la palabra de Dios, mejor se parece la visión del mundo a la del Señor, y uno más se distancia de cómo el ser humano, el normal en la sociedad ve este mundo. Y uno empieza a tener una mirada más elevada, y eso lo hace la palabra de Dios. Y finalmente, los últimos textos que quiero leer están en el verso 98. La palabra de Dios tiene un efecto vivificante, la palabra de Dios tiene un efecto equilibrante, pero también tiene un efecto iluminador. La palabra de Dios nos abre la mente, nos abre el entendimiento y nos muestra una luz. Dice el verso 98, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Curioso lo que dice, él se compara con su enemigo y dice, soy más sabio, ¿por qué? Porque tengo los mandamientos de Dios siempre presentes. No es tan fácil hacer la conexión lógica, matemática, de que Dios te manda algo y eso te hace sabio. Pero la Biblia lo dice reiteradas veces. Los mandamientos de Dios, las instrucciones, nos hacen sabios. El verso 99, ahora se compara con sus propios enseñadores. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Esto experimentó el salmista. Me puse a pensar, a meditar, a indagar, a estudiar, a investigar, a correlacionar, a anotar, a estudiar los testimonios del Señor, y me he vuelto más sabio que los que me enseñaron a mí. Verso 100. Más que los viejos, los experimentados he entendido. ¿Por qué? Porque obedecí, porque he guardado tus mandamientos. Verso 104. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Y la Biblia tiene para nosotros la capacidad de abrirnos la mente, de limpiarnos la falsedad de los ojos y de permitirnos entender y comprender. Dios nos ha dejado estos recursos tan grandes que nos enriquecen, nos hacen las personas más ricas del universo. Tenemos acceso a Dios por medio de la oración íntima, sincera y confiada. Y tenemos en la revelación de Dios un poder vivificante, un poder restaurador, una fuente inagotable de energía, de vida y de salud. Una luz para nuestro camino y una referencia que nos equilibra, que nos vuelve en foco. Amén, hermanos. Quiera el Señor que valoremos estos regalos que Dios nos ha hecho. En el pesebre de Belén nació el niño, un tiempito después a la casa donde estaban llegan los emisarios de Oriente y traían incienso, mirra y oro. Enormes regalos para una familia pobre que fue muy enriquecida. Pero el verdadero regalo en realidad lo tenía la muchacha en los brazos. Dios nos dio a su Hijo y ha querido cultivar la comunión con nosotros por medio de la oración y la palabra. ¿Qué más necesitamos? Que podamos echar mano de esta bendición que Dios nos ha dado como iglesia individualmente para crecer en el amor y en el conocimiento de nuestro Señor. Oramos y terminamos. Muchas gracias, Dios nuestro, por la vida que tú nos has dado. Porque en Cristo y por la presencia de tu Espíritu en nosotros tenemos todo lo que necesitamos. Porque tenemos el testimonio de lo que nos han precedido,
50 años atrás, 100 años atrás, y varios cientos de años. Y en el registro de tu palabra vemos esta gloriosa enseñanza. Tú quieres comunión con nosotros, tú nos amas. Y tú nos has dejado la luz y la vida en tu palabra. Te amamos, Señor. Y te pedimos que todos nosotros, como congregación y también como hijos tuyos cada uno, podamos cultivar la comunión con Dios, la adoración, la confesión, la intercesión, la alabanza, la confianza, el estudio, la meditación, la memorización de tu palabra. Señor, gracias por lo que nos has dado. Bendice a tu iglesia, te rogamos, y permite que busquemos tu rostro con genuino corazón. Te amamos, nuestro Dios, y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias, hermanos. Queda concluida la reunión. Saludos a los hermanos que están conectados allí. El Señor los bendiga.